Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Akamaru-Giga03 y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, les traigo la reseña de la colección manga completa del manga de Deadman Wonderland, un manga traído a México por parte de la editorial Panini. Pero antes de comenzar este video, quiero recordarles que en la caja de la descripción y en la caja de los comentarios les estoy dejando el link de mis redes sociales para que vayan y me sigan. En TikTok y Instagram me encuentran como Akamaru-Giga03. Y también te invito a que te suscribas a este canal si tú aún no lo haces. Ahora sí, comenzando con la reseña de este manga, tenemos aquí el primer tomo del manga de Deadman Wonderland, un manga traído a México por parte de Editorial Camite. Es una historia ya finalizada que nos llegó hace ya algunos años y que consta de 13 tomos en total. Su publicación inició en el mes de abril del 2015 y finalizó en el mes de diciembre de 2016, así que tuvo una duración en publicación de 1 año y 9 meses. Su periodicidad con esta editorial, como ya sabrán, no se tiene siempre como una periodicidad exacta. Algunos tomos fueron mensuales y otros bimestrales, entonces algunos tomos pues tardaban un poco más en llegar y otros la verdad es que mantuvieron una publicación bastante constante para ser de esta editorial. El tamaño es un manga B6, como se podrá notar en la cámara, y la restricción de edad es un manga que es recomendado para adolescentes y adultos, así que exactamente en este primer tomo no se especifica cuál es esa edad para la cual está recomendada este manga. Su clasificación es un manga shonen y el empastado es de tipo mate, al menos en la sobrecubierta, como se podrá notar en la cámara. Y en cuanto a la edición, justo es una edición de la cual siempre nos ha tenido acostumbrados esta editorial, a pesar de que fue una de las primeras que llegó por parte de Camite. Ya contaba con sobrecubierta, así como páginas a color y la hoja clásica, que es una hoja blanca con un ligero tono gris que ahorita les mostraré. Aquí les muestro la sobrecubierta completa, que prácticamente no hay mucha información en las solapas, únicamente en todos, pues por aquí se complementa un poco la imagen que vemos en la parte de acá. Este manga en su momento, al menos el primer tomo, se publicó originalmente con un costo de 90 pesos, pero con el aumento de precio, al menos en el momento en el que yo lo compré, como podrán estar viendo acá, ya tenía un costo de 150, así que el aumento pues sí fue bastante considerable en este tomo. Sin embargo, digamos que a diferencia por ejemplo de Panini, pues la calidad de los tomos, digamos que con Camite siempre fue buena prácticamente desde un inicio. Entonces no duele tanto de alguna manera el aumento de costos, ya que es, digamos que la calidad de las ediciones se ha mantenido bastante bien con el tiempo. Y acá les muestro las primeras páginas que tenemos, en este caso en el primer tomo varias páginas a color, que en este caso tenemos la misma de del tomo sin la sobrecubierta, y aquí algunas páginas que vienen en este primer tomo. Una página que la verdad es que el gramaje de esta hoja se siente muy bien, ya que es bastante grueso, a diferencia de las de Panini, que suelen ser un poco más delgadas. Y sobre todo al inicio, cuando Panini comenzó a incluir hojas a color, era una hoja muy delgadita. Ahorita ya también le han ido aumentando un poco el gramaje, pero estas de Camite se sienten todavía un poco superiores. Acá les muestro las primeras páginas del tomo para que se den una idea del dibujo. La verdad es que el dibujo nunca tuvo problemas, siempre fue un gran dibujo desde el inicio. Y por la parte de acá atrás les muestro los información de la editorial y de la edición. Acá tenemos algunos extras con algunas historias cómicas y algunos datos que incluye el autor. Y acá el final del primer tomo. En cuanto a los regalos o extras que tuvo esta edición, en su momento esto no tuvo ninguno, no tuvimos ningún separador, nada por el estilo que incluyera esta edición, así que fue una edición sencilla dentro de lo que eran las ediciones de Camite en aquel entonces. Y como les iba contando, la hoja es una hoja blanca, pero que se nota ligeramente más inclinada hacia el gris que hacia algo completamente blanco. Aún así, la verdad es que la hoja está de bastante buena calidad y al menos a mí eso no
no me causa ningún problema. En cuanto a los errores, la verdad es que yo no encontré ningún error en esta edición. Y ahora les voy mostrando las portadas de los demás tomos, que de este primer tomo vemos que la portada es como un poco diseño en horizontal y no tanto en vertical. Sin embargo, en los demás tomos pues ya todo será de manera vertical. Algo que tiene esta edición es que en los 13 tomos vamos un tomo con fondo blanco y otro con negro, y así los vamos intercalando hasta el final. Y por acá les voy mostrando un poco de las portadas mientras les voy contando que esta historia tiene una adaptación de anime que consta de una temporada de 13 episodios, la cual, siendo honestos, no he visto hasta el día de hoy, así que no sabría decirles si se los recomiendo o no. Sin embargo, es una historia bastante conocida, bastante popular, así que yo me imagino que su adaptación no fue para nada mala. No he escuchado nada al respecto, y por acá les voy mostrando estas portadas, que es algo que me gusta mucho de esta historia, y es que podemos ver a diferentes personajes en las portadas y difícilmente vamos a tener como que personajes tan repetitivos. Por acá las portadas del tomo 8 y 9, y mientras tanto les voy contando un poco de la historia. En este caso tenemos al protagonista Ganta, el cual es un estudiante, y esta historia se sitúa después o 10 años después de un terremoto en Tokio. En este caso, Ganta es un estudiante y lleva una vida aparentemente normal. Sin embargo, un día aparece en su escuela un tipo de color rojo, y este tipo mata a todos sus compañeros y a todos sus amigos. Entonces Ganta es acusado de ser el responsable de los asesinatos y es llevado a una cárcel, pero esta cárcel es en Japón y es como una cárcel especial para delincuentes como de un nivel como muy alto, por así decirlo, y es llamada Deadman Wonderland. En esta cárcel, que aparentemente pareciera una cárcel normal, únicamente que un poco más estricta, pues resulta que se esconden varios secretos, y es que veremos que esta historia se va a convertir en una historia de supervivencia, en donde prácticamente los prisioneros son enfrentados entre sí, y el cual el más mínimo error entre ellos es termina siendo prácticamente la muerte de los personajes, y por ende, como les decía, se convierte en una historia de supervivencia. Aquí también veremos que Ganta conocerá o se reencontrará con una persona de su pasado. Sin embargo, el pasado de Ganta en un inicio pareciera que es un poco extraño, porque Ganta no recuerda mucho de él, y aquí hablamos de Shiro, que es esta chica que la estará acompañando dentro de Deadman Wonderland. Y ahí Ganta se dará cuenta que tiene poderes, y a su vez hay otros personajes que también tienen poderes y que irán acompañando. Al principio serán rivales de Ganta, posteriormente se irán convirtiendo en amigos, después harán equipos o harán grupos para enfrentar a otros grupos en este caso, de los villanos que tenemos en esta historia, como es el fundador de la cárcel de Deadman Wonderland, que al parecer es como el villano principal, pero también descubrir quién es la identidad detrás del hombre rojo que mató a los amigos de Ganta y que es por el cual él está aquí. Y también descubrir el misterio del pasado de Ganta y por qué de alguna manera no recuerda muy bien a Shiro y no sabe si es o no su amiga. Es una historia interesante, la premisa, la verdad es que a mí me gusta mucho este tema de la supervivencia. Aparentemente es una historia que es de esas que te hace encariñarte con los personajes muy rápidamente, y que pareciera que encariñarte con un personaje es un error porque no sabes en qué momento lo van a matar. Sin embargo, he de decir que es una historia que siento que tuvo mucho potencial y que en la segunda mitad de su historia se fue apagando para mí un poco. No es una historia mala, me agrada y realmente me gusta. Realmente la recomiendo mucho, pero lo que sí me pasó es que siento que recayó mucho gran parte de la historia en el protagonista y sobre todo en Shiro. Es una historia que poco a poco iba presentando personajes secundarios interesantes, como por ejemplo la aparición de este personaje siempre me dio la sensación de que él iba a tener un papel importante, que iba a ser algo importante en la historia, y después de que aparece con este otro personaje y que descubrimos la relación que hay entre ellos dos, siento que el personaje ya no hizo nada.
que ya no aportó nada más a la historia y que ahí se quedó como un poco en el aire. También tenemos muchos otros personajes secundarios que van apareciendo en la historia, como estos dos de acá o estos dos que tenemos acá, los cuales de alguna manera aportan lo suyo, pero siento que en un punto de la historia como que dejaron de importar simplemente, sobre todo en la recta final. Tenemos por acá también, por ejemplo, este otro personaje que me hubiera gustado que hicieran más, que tuvieran un poco más de protagonismo, incluso también a esta persona que estaba en un inicio como parte de Deadman Wonderland y después cómo termina de alguna manera aliándose algunos a los protagonistas para descubrir o para intentar destruir a Deadman Wonderland. Y no sé, siempre se me hizo que la historia dependió mucho de este personaje y siento que eso fue un poco un error, ya que constantemente la historia nos hizo dudar si era bueno, si era malo, si realmente era un amigo del protagonista o si era un villano, y de alguna manera entiendo que eso puede funcionar y eso te mantiene al tanto, ya que es un personaje del cual sí te encariñas y que tiene un diseño muy particular que sobresale del resto del diseño de los personajes, pero siento que en algún momento la historia recayó demasiado en él y a mí honestamente llegó un punto en el que me daba igual si el personaje era bueno o era malo. Y eso es un problema, porque al final de cuentas, si el personaje te da un poco igual lo que pase con él y la historia está recayendo principalmente sobre este personaje, pues la historia tiene demasiados huecos. Considero que hubo muchos personajes secundarios que se desperdiciaron y que el hecho de darle tanto protagonismo a uno solo opacó demasiado a los demás, cuando quizá era más interesante lo que había alrededor que sobre lo que sí se enfocó. Además de que el protagonista es un protagonista que desde un inicio lo vi como demasiado inútil y que es una historia de solo 13 tomos y realmente el entrenamiento o el proceso de el protagonista siendo un inútil a pasar a ser el protagonista que iba a derrotar al villano principal, como que siento que hay demasiados huecos y que no se notó de una manera natural la evolución del protagonista, al menos a mi parecer. Sin embargo, creo que lo que más me quedo con lo que más me quedo de esta historia es con los increíbles personajes secundarios, con toda la trama, los poderes, los grupos, las alianzas y esa sensación de que no sabes quién va a morir, quién va a sobrevivir. A mí personalmente me quedo con eso de la historia. Lo que vemos entre los dos protagonistas no es del todo malo, también hay cosas interesantes y hay cosas que supieron llevar bien, pero que de pronto me pareció como un tanto improvisado y no sé, siento que quizás si la historia se hubiera extendido un poco más y desde un inicio se hubiera sabido que la historia va a ser un poco más larga, quizá nos hubieran sabido contar esta historia de una manera más natural y que no se hubiera sentido como un poco forzado lo que ocurre al final con el desenlace de la historia. Aún así, es una historia corta que en 13 tomos logra engancharte muchísimo con sus personajes, tanto principales como secundarios, así que yo te lo recomiendo esta edición, a pesar de que, como ya les dije, tuvo su aumento de precio. La calidad de la edición siempre con Camite, la verdad es que no se nota mucho la diferencia de una edición actual de Camite a una de sus primeras ediciones. Evidentemente, digo, se nota un poco el paso de los años en alguno de los tomos, que las hojas se puede volver un poco más amarilla o así, pero el precio, pues no, la verdad es que es una calidad que sigue compitiendo bastante bien en cuanto a relación costo-calidad con otras ediciones y otras editoriales que tenemos en el país. Y eso es prácticamente todo lo que tengo que decir por esta reseña, así que espero que este video te haya gustado. No olvides que en la caja de la descripción y en la caja de los comentarios te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Yo soy Akamaruhiga03 y nos vemos en un próximo video.